Un jubilado de 60 años invirtió todos sus ahorros en comprar una casa, pero cuando llegó para disfrutar de la tranquilidad, encontró su paz invadida por 20 familiares que se presentaron sin previo aviso. Su reacción cuando le exigieron dinero dejó a todos atónitos, paralizados por el asombro. La llave gira en la cerradura con ese sonido característico que marca los momentos decisivos de la vida. Vasili Petrovich estaba en el porche absorbiendo el silencio de la mañana de abril. El aire fresco de los pinos lo embriagaba, mientras el sol doraba las copas de los árboles que ahora rodeaban su hogar. Una lágrima corrió por su rostro arrugado, seguida de otra. A sus 67 años, Vasili rara vez lloraba, la última vez había sido en el funeral de Lyudmila, 4 años antes. Pero esas no fueron lágrimas de dolor. Eran las lágrimas de un hombre que de pronto se sentía libre. «Hola a casa», susurró acariciando la barandilla de madera del porche. «Ahora somos nosotros dos, una familia». Miró la tranquila calle del pueblo como si temiera que alguien pudiera oírlo. Los viejos hábitos le obligaban a hablar en voz baja, para no molestar, no estorbar, no irritar. En 40 años de matrimonio aprendió a ser discreto, casi invisible. Después de la muerte de Lyudmila, desapareció para siempre, convirtiéndose en una sombra. Lentamente ingresó a la casa, observando cada habitación que solo había visto 2 veces, en la visita para ver la propiedad y el día de la firma de los papeles. Una pequeña entrada, una cocina luminosa con ventana orientada al este, un salón con chimenea, un dormitorio y otra estancia que había decidido transformar en taller. Vasili tenía manos de oro. A lo largo de su vida profesional fue valorado por su ingenio y precisión en los cálculos. En el estante de la sala colocó la única fotografía que logró conservar de Lyudmila. Los demás retratos, álbumes y cartas habían desaparecido tras el funeral. «Padre, ya no necesitas esto, ahora estás solo», había dicho Denis, guardando las cosas más preciadas del anciano en una caja. «No, Liuda, no estoy solo», respondió Vasili a la fotografía. «Ahora tengo una casa. Una casa de verdad. La mía. Pagué 2.100.000 rublos, todo lo que gané durante 40 años de trabajo en el instituto. El dinero se guardó para una emergencia», como dijo Lyudmila, quien fue cuidadosa y ahorró parte de cada salario. «Algún día compraremos una casa de campo», Beisia soñó. «Plantaremos tomates, cerezas. Yo haré mermelada y tú construirás una glorieta». Lyudmila no vivió para cumplir su sueño y Vasili casi lo dejó perderse, ahogándose en las exigencias de su hijo. Después de la muerte de su madre, Denis cambió. Anteriormente independiente, comenzó a consultar a su padre sobre asuntos financieros. La primera solicitud llegó cuando necesitaba el pago inicial de un préstamo inmobiliario. «Papá, son solo 300.000. Olexa encontró un apartamento, pero es un poco corto. Te lo devolveremos tan pronto como recibamos el bono». Vasili no pudo negarse. Después de todo, él era su único hijo. Llegó el bono, pero no devolvió el dinero. Luego vino el auto. «Papá, es para la familia. Llevémoslo a la casa de campo de los amigos». Luego la renovación. «Padre, ya sabes, el niño está creciendo, necesitamos más espacio». Cada vez Vasili tomaba su cuenta de ahorros, iba al banco y retiraba otra parte de la reserva para el día difícil. El día difícil nunca llegó. Sí, llegó el día en que Vasili se dio cuenta de que se había convertido en un cajero automático ambulante. Esto sucedió 2 meses antes, cuando Denis volvió a llamar. «Papá, necesito 500.000. Olexa recibió una oferta imperdible, 2 semanas en Bali. Está estresada en el trabajo, necesita descansar». Algo se rompió dentro de él. Vasili recordó cómo Lyudmila soñaba con una casita en el campo, cómo planeaban viajar a Crimea todos los años, pero siempre lo posponían. A veces faltaba dinero, a veces tiempo, a veces falta de salud. «No», respondió Vasili por primera vez en 4 años. «¿Qué quieres decir, verdad?» La voz del hijo rebosaba incredulidad. «¿Estás enfermo?» «Estoy bien, Denis. Simplemente no lo tengo. Tengo otros planes para ese dinero». «¿Qué planes?» «A tu edad, ¿qué planes podrían ser? ¿Comprar medicinas?» Vasili no respondió. Colgó el teléfono y una semana después se fue a un pueblo de la región de Tver, donde él y Lyudmila alquilaron una casa de verano en los viejos tiempos.
El corredor le mostró algunas opciones y una, en la Rua Cerejeira, le tocó el corazón. Una pequeña pero sólida casa de madera, con un terreno de 600 metros cuadrados, un pozo y un viejo manzano. Lo aceptaré, dijo Vasili sin regatear. Cuando Denis se enteró de la compra, explotó. ¿Estás loco? ¿Por qué gastar tanto a tu edad? Quédate en el apartamento cerca de nosotros. ¿Y el dinero? Podrías guardarlo para tus nietos. Las palabras cerca de nosotros resonaron en la mente de Vasili. Al alcance, disponible cerca para poder llamar en cualquier momento, padre, ayúdame. Él no discutió. En silencio recogió sus cosas, llamó a un taxi y se fue. Ahora aquí estaba en medio de su hogar, su verdadero hogar, sintiendo algo nuevo brotando dentro de él, algo olvidado hace mucho tiempo, orgullo, dignidad, libertad. Pasó la mano por la pared, sintiendo la textura áspera de la madera. La casa parecía respirar, estar viva, respondiendo al tacto con calidez. De repente me vino a la mente una vieja conversación con Lyudmila. Beisia, eres muy amable, dijo. La gente se aprovecha de eso. ¿Y cómo se supone que debo ser entonces? ¿Duro? ¿Mezquino? La bondad necesita límites, de lo contrario no quedará nada de ti. En ese momento él no entendió. Ahora lo entendí. Vasili se sentó en los escalones del porche y contempló la puesta de sol. El cielo estaba pintado de rosa y dorado, como si un artista estuviera dando los últimos retoques a un lienzo. A lo lejos cantaba una cucula. ¿Cuánto me queda?, preguntó sonriendo al pájaro invisible. Vamos, canta. La cucula guardó silencio como si pensara, y luego emitió 21 sonidos. Vasili se echó a reír, por primera vez en años. 21 años. Bueno, entonces todavía había tiempo. Ahora tenía una razón para vivirlos. No sabía que su paz solo duraría 18 horas. Los primeros rayos de sol se filtraron a través de las cortinas, dibujando rayas en el suelo de madera. Vasili abrió los ojos y durante unos segundos intentó comprender dónde estaba esa habitación desconocida, la vista a través de la ventana. Entonces recordó, era su casa. Tu hogar. Se estiró con una sonrisa serena y escuchó. Silencio. Nadie hacía ruido en la cocina, nadie encendía la televisión al máximo volumen, nadie daba portazos. Afuera solo hablaban los pájaros y el viento, de vez en cuando, mecía las ramas del manzano. Se levantó, hizo su cama con cuidado, un hábito que trajo de su época de servicio militar, y, descalzo, se dirigió a la cocina. Recogió el turco que había traído de la ciudad, un regalo de Lyudmila en su 30º aniversario de bodas. Mira, Liuda, estoy haciendo café en nuestra cafetería, en nuestra casa, murmuró, añadiendo los granos molidos. El aroma del café recién hecho llenó la habitación. Vasili abrió la ventana y el olor del pinar se mezcló con el del café. Tomó el primer sorbo y cerró los ojos, saboreando el momento. En ese momento, la vida parecía perfecta. En ese momento Vasili se sintió realmente feliz. Después del desayuno, buscó el terreno con la mirada atenta de quien planifica el futuro. Junto a la valla sur, donde el sol brillaba más generosamente, imaginó los parterres de tomates. Lyudmila siempre decía que les encanta el sol, recordaba, como si la voz de su esposa todavía resonara a su lado. Cerca, un pequeño invernadero albergaría los pepinos, protegidos del viento que a veces bajaba del cerro. Y en el rincón más alejado, bajo la generosa sombra del manzano centenario, soñaba con un balcón de madera, bancos rústicos, una mesita para la tetera y noches de verano escuchando los grillos. Solo será un poco de melancolía, admitió para sí mismo, pero la soledad es mejor que la compañía de aquellos que solo te ven como una billetera. Sacó del bolsillo su libreta y su lápiz, costumbre de ingeniero que nunca había abandonado, y empezó a trazar las medidas del balcón. Las líneas rectas, los ángulos precisos, la distribución del espacio. El proyecto le absorbió tanto que tardó un rato en notar el insistente timbre de su móvil en el bolsillo de su camisa. Cuando miró la pantalla, el nombre de su hijo apareció en letras blancas sobre un fondo azulado. Por un segundo dudó. ¿Dejarlo reproducir hasta que se detenga? ¿Fingir que no escuchaste? Pero décadas de educación hablaron más fuerte. Él respondió forzando su voz a sonar neutral. Hola, Denis. Papá, buenos días. ¿Cómo es la adaptación?
La voz de su hijo sonaba inusualmente excitada, casi afectuosa. Despacio. Todavía familiarizándome con todo. Excelente. Escucha, prepárate. Llegaremos todos en 1 hora. Vasili parpadeó con incredulidad, como si las palabras no tuvieran sentido. ¿Todos? En el sentido literal. ¿Sí a todos? Denis se rió como si fuera la cosa más natural del mundo. Oliesia organizó una reunión familiar. Todos sus familiares quieren ver su casa. Unas 16 o 17 personas. Nos quedaremos 2 semanas, tal vez un poco más. Las vacaciones de todos coincidieron. Una ola de calor subió por el cuello de Vasili, como si alguien le hubiera cerrado las vías respiratorias. Precisamente ayer había obtenido mi libertad. ¿Y ahora? Pero, Denis, me acabo de mudar. No tengo comida ni ropa de cama para todos. Papá, no empieces con eso, dijo su hijo, y su voz ya dejaba entrever la irritación familiar. La familia lo es todo. Somos tu sangre. Oliesia ya se lo ha prometido a todos, pero no estoy preparada para recibir a tanta gente. Las manos empezaron a temblar. Vasili sintió que un sudor frío le corría por la espalda. No puedo permitírmelo. Sin espacio, sin recursos. Oh, basta. Denis se burló como si fuera un capricho infantil. No es un hotel, es la casa del abuelo. Todos lo entenderán. Encontraremos una manera. No estoy de acuerdo, Vasili intentó resistirse, pero incluso a él mismo su voz le sonó débil, sin convicción. ¿Qué? La voz de Denis adquirió un tono amenazador. ¿Nos estás echando? ¿Tu propia familia? ¿O sería más cómodo vivir cerca de nosotros, eh? Si quieres, podemos encontrar un comprador para tu choza en 2 días. Vasili apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Palabras duras que nunca le había dicho a su hijo, resonaban en su cabeza. Pero la lengua era tan pesada como el plomo. Entonces está acordado. Denis interpretó el silencio como un asentimiento. Te esperamos en 1 hora. Y Poliña viene con 4 niños, así que libera su habitación. Nikolai y su mujer traen a sus gemelos, los tíos Piotr y Román vienen con sus familias, y Kirill y Lisa. En total, seguro que unos 20. La llamada se cortó. Vasili estaba en medio del patio con el móvil todavía pegado a la oreja, como esperando que alguien dijera que todo era una broma de mal gusto. 20 personas. Durante 2 semanas. Sin preguntar. Sin previo aviso. Las palabras de Denis resonaron, Oliesia ya se lo ha prometido a todos. ¿Cómo alguien podía prometer lo que no era suyo? ¿Cómo podría disponer del espacio de otras personas, del tiempo de otras personas, de las vidas de otras personas como si fueran cambios? Vasili se sentó lentamente en el banco de madera junto al porche, su corazón latía tan fuerte que parecía querer estallarle las costillas. Intentó respirar profundamente como le había enseñado el cardiólogo, inhala, exhala. Inhala, exhala. Pero el aire no llegó a los pulmones. En la memoria aparecieron las palabras de Lyudmila, dichas poco antes de su muerte. Estaban en la cocina, tomando té cuando ella lo miró con inusitada seriedad. Vasenka, eres demasiado buena. La gente se aprovecha de esto. Había desestimado la preocupación con un gesto. Pero es Denis, nuestro hijo. ¿Cómo puedo negarle algo? Lyudmila lo miró largo rato con esa mirada que parecía ver más allá de las palabras. Los niños necesitan crecer. Si los padres siempre ayudan, siguen siendo niños. No estás ayudando, Beisia. Es perjudicial. En ese momento no quería, o no podía, entender. Ahora ha salido a la luz otro recuerdo, las clases de resistencia material en la universidad. Cada material tiene un límite de resistencia. Si se excede la carga, la estructura colapsa. ¿Y el ser humano? ¿No tendría también la bondad un punto de quiebre? Vasili levantó la vista y vio a su vecina de al lado, una señora de cabello gris, colgando ropa en el tendedero. Ella notó su mirada y agitó la mano, sonriendo. Novato, gritó por encima de la valla. Soy Tamara Arkadyevna, tu vecina. Si necesitas algo, simplemente llama.
Vivo aquí desde hace 20 años, conozco a todos. Vasili se acercó a la valla y se presentó. Vasili Petrovich. Ah, acaba de llegar, ¿verdad? Felicitaciones por la nueva casa, dijo, todavía sonriendo. Cualquier cosa, solo toca la puerta. En ese momento Vasili sintió que le ardían los ojos. Casi lloró por la bondad de aquel desconocido, por su propia impotencia, por la certeza de que su sueño de tranquilidad se derrumbaba antes de hacerse realidad. ¿Pasó algo?, preguntó Tamara Arkadyevna, notando su expresión consternada. No, no. Todo está bien. Forzó una sonrisa, que salió torcida. Es solo que vinieron unos familiares. ¿Muchos? De repente. La vecina asintió como si entendiera más de lo que decía. Entiendo. A veces la familia es peor que una plaga de langostas, sobre todo cuando llegan sin ser llamadas. Vasili se estremeció. Langostas. Eso fue exactamente todo. Una nube voraz que lo devora todo y desaparece, dejando tras de sí solo tierra devastada. Miró el reloj. 40 minutos. 40 minutos hasta la invasión. ¿Qué podría hacer? ¿Para escapar? Cerrar las puertas. Llame a la policía. No. Fue tu hijo. Tu carne y tu sangre. Por mucho que Denis actuara así, Vasili no podía borrarlo de su vida. Caminó lentamente hacia la casa, sintiéndose como un condenado de camino al patíbulo. Ayer, esos muros fueron su refugio, su símbolo de libertad. Ahora se convirtieron en una trampa. Se detuvo en el umbral y miró hacia atrás, hacia la tierra que todavía olía a tierra húmeda y a pinos. Al espacio donde planeé los parterres de tomates. Al manzano bajo el cual había soñado el porche. Lo siento, Liuda, susurró. Una vez más, no pude hacerlo. Nada, vamos a arreglarlo, murmuró Vasili Petrovich, como si quisiera convencerse a sí mismo. Pidió un taxi por teléfono. Con esa montaña de bolsas, no sería posible llegar a pie. El conductor, un joven con la vista cansada por haber visto demasiado, ayudó a cargar las compras en el maletero. Preparándose como si fuera la guerra, bromeó el hombre, observando los paquetes. ¿Esperando el fin del mundo? Peor, suspiró Vasili. Familiares. El conductor asintió con un gruñido de comprensión y no hizo más preguntas. Era el tipo de respuesta que no necesitaba explicación. Llegaron a la casa al mismo tiempo que el primer coche de visitantes entraba al recinto. Un enorme, brillante y caro todoterreno levantó una nube de polvo al aparcar. Detrás de él aparecieron 3 vehículos más. El corazón de Vasili parece haberse detenido. Aquí llegan. De la primera máquina saltó Denis, seguido de Oliesia, impecable, con el pelo alisado y las uñas arregladas. Recorrió la habitación con mirada crítica y Vasili sintió el peso de su desdén como si fuera físico. Papá, Denis se acercó y le dio una palmadita amistosa, entonces, listo para la reunión familiar. Vasili no tuvo tiempo de responder. Las puertas de los otros vagones se abrieron y el patio se llenó de gente. Adultos, adolescentes, niños. Descarga de maletas, risas, conversaciones cruzadas. Todos esos desconocidos que por alguna razón, sintieron que tenían derecho a invadir tu vida. Una mujer corpulenta con un maquillaje vibrante se acercó a él con los brazos abiertos. ¡Qué casa tan maravillosa! Eres joven, para tener el coraje de comprar un lugar así. Soy Irina, la hermana de Oliesia. Puedes llamarme Ira. Habló como si fueran viejos conocidos. Vasili se separó del abrazo con una incomodidad que le hacía sentirse como un animal perseguido. Encantado de conocerte, murmuró sin convicción. ¿Dónde está el wifi? Ira ya estaba mirando su celular. ¿Y tiene aire acondicionado? Los niños están acostumbrados a consolar. No hay wifi. No hay aire acondicionado, respondió Vasili, sintiendo la irritación hirviendo por dentro. Me mudé ayer. ¿Qué quieres decir, verdad? Ira parecía realmente escandalizado. ¿Y los niños? Se aburrirán sin internet. Fue entonces cuando un grupo de niños cruzó corriendo el patio gritando y empujándose unos a otros. Pisotearon justo donde Vasili había marcado los futuros sembradíos de tomates. Cuidadoso.
Allí estarán los parterres. Gritó, pero nadie le hizo caso. El espacio se hizo cada vez más reducido. Vasili contó 5 niños, el mayor unos 12 y el menor 3. Luego vinieron los hombres robustos, ruidosos, con botellas de cerveza en la mano. Las mujeres, todas con uñas cuidadas y ropa de marca, completaban el grupo. 20 personas, como había prometido Denise. 20 invasores. Vasili se quedó atónito en el porche mientras su patio se convertía en un campamento improvisado. Maletas, bolsos, cajas arrastradas de aquí para allá. Alguien ya había encendido la barbacoa, otro instaló sillas plegables. «Atención, gente». Denise se posicionó en el centro del patio, levantando las manos para llamar la atención. «Distribuyamos las habitaciones». Vasili se puso tenso. Hasta ese momento no había pensado en dónde alojaría a tanta gente. En casa estaba su dormitorio, una habitación de invitados, el salón con un sofá y el balcón acristalado. Como mucho 5 personas si presionaban. Está bien, entonces Denise asumió un tono de mando. Ira y los niños se quedan en la habitación del dueño. Necesitan más espacio. Nosotros, Oliesia y yo, en la habitación de invitados. Piotr y su mujer permanecen en el balcón. Los demás se reparten entre el salón y el patio. Quien quiera puede montar una tienda de campaña. ¿Y yo?, preguntó Vasili, su voz apenas audible. Denise lo miró con expresión de ligera sorpresa. Puedes dormir en el sofá del salón o en un sillón. Solo no necesitas mucho espacio, ¿verdad? Vasili sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lo estaban echando de su propia habitación, de su propia casa. Pero es mi habitación, protestó. Mi casa. Papá, no seas niño, Denise frunció el ceño. Hay visitantes, hay que ceder. Principalmente para los niños. Así es, Vasili Petrovich, apoyó a Ira. Los niños necesitan espacio. Son activos y necesitan un lugar para correr. Puedes correr por el patio, respondió con voz temblorosa. Pero no de noche. Ira abrió los brazos, exasperada. ¿O quieres que mis hijos duerman en la calle? No, claro que no, intervino Denise, cortando la discusión. Entonces está decidido. Todos toman sus cosas y se acomodan. Una avalancha de gente pasó junto a Vasili, indiferente a su estado de shock, e invadió la casa. Se quedó en el porche mirándolo como si estuviera fuera de su propio cuerpo. Los extraños movieron sus pertenencias, reorganizaron sus muebles y esparcieron sus cosas. Alguien puso la música al máximo volumen. Los niños corrían gritando por las habitaciones. En un momento Vasili se dio cuenta de que lo habían empujado al borde de su propio balcón. Se quedó allí sentado, tratando de asimilar lo que estaba pasando, cuando un hombre corpulento se sentó a su lado con una botella de cerveza. Entonces eres el padre de Denise, dijo el hombre extendiendo la mano. Soy Roman, el marido de la hermana de la madre de Aliosa. Para ti soy casi un pariente. Me reí a carcajadas, como si hubiera hecho un chiste gracioso. Vasili le estrechó la mano automáticamente. Bonita casa la que has arreglado, aprobó Roman, mirando a su alrededor. Firme, bien formado. Solo un poco apretado para todo este grupo. Pero no pasa nada, lo importante es el aire libre y la buena compañía, ¿no? Sí, asintió Vasili, débilmente. Había un nudo en mi garganta. Tenía miedo de que si abría la boca lloraría o gritaría. Al anochecer instalaron una mesa larga en el patio. Las mujeres se afanaban disponiendo platos y cuencos. De repente aparecieron ensaladas, aperitivos, snacks. Vasili reconoció sus propios suministros, pasta cocida en una olla enorme, latas abiertas de carne en conserva. Todos a la mesa. Anunció Oliesia, aplaudiendo. La cena está lista. Vasili estaba sentado en el borde de un largo banco, sintiéndose como un intruso en su propia casa. Le colocaron frente a él un plato con pasta y una cucharada de carne. ¿Dónde está la verdadera carne? Se quejó un hombre frente a él, a quien Vasili mentalmente llamó Máximo. Pensé que iba a haber una parrillada, y estas ensaladas son muy flojas. Solo hay verduras y un olivie, refunfuñó su mujer. Lo siento, chicos, Oliesia puso cara de sufrimiento. No tuvimos tiempo de prepararnos adecuadamente.
Hay niños que necesitan comer bien. Todos miraban a Vasili, como si la falta de barbacoa y ensaladas elaboradas fuera culpa suya. Compré comida para 18.000, dijo en voz baja. Es más de la mitad de mi jubilación. Ah, padre, no exageres, Denise desestimó el comentario con un gesto. No cuentes los centavos. Somos familia, y en la familia todo se comparte. Compartido. Algo caliente y peligroso subió a la garganta de Vasili. Entonces, ¿por qué no compartiste conmigo el dinero de la venta de las joyas de tu madre? Preguntó con voz cortante. También eran nuestros. El silencio en la mesa fue instantáneo. Denise se quedó helado con el tenedor en el aire, antes de soltar una risa forzada. Vaya, papá. ¡Qué recuerdo! Eso fue hace 4 años. ¿Y qué dinero? Fueron intercambiados. 350.000, respondió Vasili secamente. Revisé la casa de empeño. El silencio se volvió sepulcral. Incluso los niños guardaron silencio, sintiendo la tensión. Basta, Oliesia aplaudió. No arruinemos la noche. Es una celebración familiar, una reunión de familiares. Vasili Petrovich, ¿por qué no nos cuentas cómo piensas decorar la casa? Todos tenemos curiosidad. Los ojos se volvieron hacia él, ávidos, evaluando. De repente Vasili comprendió con cruel claridad, para ellos, él no era una persona. Fue un recurso. La casa. Era todo lo que le podían quitar, su casa, su comida, su dinero, todo lo que le podían quitar. Langostas. La palabra exacta que había encontrado Tamara Arkadyevna. Las langostas no piden permiso, no preguntan si pueden devorar las cosechas. Simplemente llegan y consumen todo a su paso. Lo siento, dijo Vasili Petrovich levantándose de la mesa. Estoy cansado. Entró a la casa, encontró su bolso abandonado por alguien en el pasillo, y sacó una almohada y una manta. El único lugar donde no había nadie en ese momento era el balcón acristalado. Encontró una cama improvisada en un rincón, entre cajas apiladas, y se acostó cubriéndose hasta la cabeza. Al otro lado del muro aún resonaban voces, risas y música, mientras él, en la oscuridad, reflexionaba sobre haber tocado fondo. El punto de no retorno. No había ningún otro lugar donde caer. Lo habían expulsado de su propia casa, de su propia vida. Se había vuelto invisible, un fantasma, un sirviente al servicio de la familia. Vasenka, eres demasiado buena. La gente se aprovecha de eso. La voz de Lyudmila sonaba tan clara que parecía como si estuviera acostada a su lado. Vasili extendió la mano hacia la oscuridad, pero solo encontró la fría pared. ¿Qué hago, Liuda? Susurró. No sé cómo luchar contra esto. Ninguna respuesta. Solo el ruido de las fiestas ajenas en el exterior y el dolor sordo en el pecho, pesado como una piedra, debido a la conciencia de la propia impotencia. El sueño no llegó. Permaneció acostado en la estrecha cama improvisada, escuchando la sinfonía nocturna de las respiraciones ajenas. Ronquidos guturales, respiraciones entrecortadas, silbidos llegaban por todas partes. En la casa dormían 20 personas, y cada una anunciaba su presencia con sonidos que llenaban el espacio hasta el último resquicio. Le dolía el cuerpo por la dura superficie, pero la incomodidad física era insignificante en comparación con lo que estaba sucediendo en su alma. Vasili miró fijamente el vacío frente a él, y las imágenes de su vida desfilaron como una película antigua, deteniéndose en los fotogramas más dolorosos. Allí estaba Denise, de 8 años, rubio con las rodillas desolladas, orgulloso papá, mira, el avión lo construí solo. El brillo en los ojos de su hijo fue la mejor recompensa. Recordó los deberes que hacían juntos, los viajes de pesca, la vieja bicicleta que reparaban en el patio trasero. ¿En qué momento había cambiado todo? Quizás en el instituto cuando Denise empezó a avergonzarse de la profesión de su padre. Un ingeniero no está bien, papá. Si fueras un hombre de negocios o un banquero. Lyudmila lo reprendió inmediatamente, tu padre trabaja honestamente y ayuda a la gente. Eso es más digno que perseguir dinero. Vasili se giró sobre el colchón improvisado, tratando de encontrar una posición menos dolorosa, pero los recuerdos no lo dejaban ir. La universidad donde Denise no había conseguido plaza en el curso público. Los primeros préstamos hasta que llegue la subvención.
Luego la pomposa boda con Oliesia, todo tiene que ser según el disfraz, papá. ¿Y luego? Entonces Lyudmila murió. De repente. Absurdamente. Un derrame cerebral a los 56 años. Vasili recordaba ese día con aterradora claridad, la manta gris del hospital, el rostro ceroso de su esposa, el silencio ensordecedor de la habitación. Su mundo se había derrumbado. Denis se había encargado de los funerales y estaba agradecido, porque apenas podía pensar, ahogado en el dolor. Pero después de los funerales empezaron a suceder cosas extrañas. Los álbumes de fotos de Lyudmila desaparecieron. Tus figuras de porcelana favoritas ya no están. Papá, no necesitas esto. Ahora estás solo, dijo el hijo empacando otra caja. Y Vasili no protestó. ¿Qué importancia tenían los objetos si la persona más querida ya no estaba? El dolor había nublado su visión. No quiso ver cómo se transformó su relación con Denis, cómo pasaron de padre e hijo a acreedor y deudor. Se aferró a su hijo como el último hilo que lo conectaba con el pasado, con su familia, con un sentido de la vida. Y pagó. Pagué sin parar. ¿Cómo? Vasili empezó a sumar cosas mentalmente y los números lo asombraron. 3 autos. La entrada al apartamento. Renovación, muebles, electrodomésticos. Vacaciones, emergencias. Nada menos que 6 millones de rublos en 4 años. Todos sus ahorros, todo lo que él y Lyudmila habían ahorrado durante toda su vida, se les había escapado entre los dedos como arena. El llanto de un niño rompió el silencio. Agudo, exigente, atravesando la oscuridad. Vasili se tensó, esperando que alguien se levantara para calmar al niño, pero el llanto solo aumentó, hasta que una segunda voz se le unió. Nadie se movió. Se puso de pie, reprimiendo una mueca por el dolor en su espalda, y siguió el sonido. En la sala, Irina dormía en el sofá inmóvil, como si los gritos de sus hijos no pudieran alcanzarla. Una niña de 3 años, traída de la ciudad a petición de su madre, lloraba en su cuna, mientras un niño de 5 años sollozaba a su lado. SHHH tranquilo, susurró Vasili, acercándose. ¿Qué fue? Quiero orinar, olfateó el niño. ¿Y yo cómo?, exigió la muchacha con la voz entrecortada. Vasili llevó al niño al baño y luego fue a la cocina a calentar leche para la niña. Los niños, somnolientos e indefensos, no tenían la culpa del comportamiento de los adultos. Le dio de comer a la niña, los acostó a ambos y le cantó la canción de cuna que una vez le había cantado al pequeño Denis. Los hijos de otros se quedaron dormidos y él se quedó allí tumbado, contemplando sus rostros tranquilos. Un recuerdo lo atravesó como una espada. Lyudmila, parada en la puerta de la habitación de Denis, ahora estudiante universitario, no hijo. Si quieres un celular nuevo, trabaja para comprarlo. Tiene manos, tiene cabeza, tiene oportunidades. Pero mamá, todos en la clase ya lo tienen. Eso no es un argumento. Denis, ya eres adulto. Deja que resuelva sus problemas solo. Vasili intervino. Lyudotechka, tal vez podamos ayudar al niño. Estudiar y trabajar es difícil. Se volvió hacia él y en sus ojos había una profunda preocupación. No podemos pasar toda nuestra vida protegiéndolo. Necesita aprender a asumir responsabilidades. Después de la muerte de Lyudmila, Vasili rompió esta regla. Quería ser un padre bueno, atento, comprensivo y presente. En cambio, se había convertido en un cajero automático, una máquina sin alma que escupía dinero con cada demanda. El reloj marcaba las 5 de la mañana. A través de la ventana, el amanecer rosado prometía un día cálido. Vasili se dio cuenta de que por primera vez desde que se mudó, no sentía alegría por la llegada de un nuevo día. En lugar de anticipación, solo había ansiedad y cansancio. La puerta crujió. Irina entró en la cocina bostezando, envuelta en un desagüe de seda. «Buen día», dijo, yendo directo al refrigerador. «Ahora, ¿dónde está la comida?». Su mirada incrédula recorrió los estantes casi vacíos. «Vasili Petrovich, ¿dónde está la comida?». «Los niños se despertarán con hambre». «¿Comiste todo ayer?», respondió en voz baja. «¿Qué compré?». «¿Cómo está todo?». Ella estaba indignada. «¿Lo compraste solo para cenar?». «¿Y el desayuno?». «¿Y el almuerzo?».
Tengo 4 hijos que alimentar. Vasili guardó silencio, incapaz de encontrar palabras. 18.000 rublos se habían evaporado en una sola noche, como si nunca hubieran existido. Bueno, Irina sacó su celular, voy a tener que hacer una lista. Necesitamos pañales para los más pequeños, papillas especiales. Karina no come nada, solo estas cosas hipocalóricas. Luego carne para la barbacoa. Los hombres no pueden vivir sin carne. Alcohol, por supuesto, por la noche todos querrán relajarse. Y algo para entretener a los niños, ¿qué tal una piscina hinchable? Tienes un patio trasero enorme. Habló como si estuviera haciendo un favor, enumerando sus obligaciones. Como si fuera natural exigir y recibir. No puedo, dijo Vasili en voz baja. No tengo más dinero. ¿Qué quieres decir, verdad? La pregunta salió sincera, casi ofendida. Irina frunció el ceño con incredulidad. Pero tienes tu jubilación y definitivamente debes tener ahorros. ¿Dónde lo has visto? Gasté todos mis ahorros en esta casa, respondió Vasili con la voz quebrada. ¿Qué pasa con la jubilación? De los 18.000 que recibí ya gasté 15 en comida. El resto es para facturas, medicinas. Ah, basta con el teatro de este pobre, interrumpió Irina, con un gesto despectivo con la mano. Esto es para tus nietos. No tengo nietos, recordó Vasili con amargura. De Denis, entonces. La familia ayuda a la familia. A tu edad deberías estar feliz de tener a alguien que te cuide. Allí hay ancianos que mueren solos, abandonados. En ese momento, la cocina fue invadida por más gente. Caras somnolientas, voces irritadas, exigencias que se superan unas a otras. Alguien se quejó de la falta de café, otro buscaba toallas limpias, una mujer se quejó de que la ducha no estaba caliente. Vasili Petrovich, ¿dónde están las toallas? Necesitamos darnos una ducha. Esta ducha está helada. La plancha no funciona. ¿Y el enchufe de la cocina? Esa tetera tarda una eternidad en hervir. Las exigencias cayeron sobre él como piedras. Vasili corría de un lado a otro intentando ocuparse de todo, toallas, tetera, enchufe. Sintió que se le oprimía el pecho y una ira sorda crecía en su interior, pero las palabras no salieron. Le temblaban las manos y le fallaba la respiración. Se detuvo frente al espejo del pasillo y no reconoció al hombre reflejado allí. Ya no era el ingeniero respetado, el dueño de la casa. Era un anciano encorvado, un sirviente apresurado, un fantasma en su propia casa. Vasenka, eres demasiado buena. La gente se aprovecha. La voz de Lyudmila, su difunta esposa, resonó en su memoria. Ella siempre vio lo que él se negaba a ver, que la bondad ilimitada no es virtud, es debilidad. Que solo se respeta a quien se hace respetar. Se miró profundamente a los ojos y vio que algo se despertaba dentro de ellos. Una voz, largamente silenciada, rugió claramente. Suficiente. Solo sé un cajero automático. Simplemente déjales usarlo. Simplemente trágate las humillaciones en tu propia casa. Las palabras de Irina, a tu edad, deberías alegrarte de tener a alguien que cuide de ti, adquirieron un nuevo significado en su mente. No fue cuidadoso. Fue parasitismo. Denis, Oliesia, los familiares. Ninguno de ellos vio a un hombre allí. Vieron una caja fuerte para caminar, una vaca lechera, un recurso que debía explotarse. Pero él era un hombre. Con dignidad, derechos, un hogar que era tuyo, una vida que aún te pertenecía. Y nadie tenía derecho a quitárselo. Vasili enderezó la espalda y levantó la barbilla. En sus ojos, un brillo que no se había visto en años, determinación. Todavía no sabía cómo actuar, pero una cosa era segura, esto no continuaría. La dignidad, dormida durante tanto tiempo, había despertado. Y ahora, no habría manera de hacer que volviera a dormir. Tamara Arkadevna sonrió amargamente. Por supuesto que no fue fácil. Hubo escándalo, acusaciones, amenazas, lágrimas. No eres una madre para nosotros. Te vamos a internar en un asilo. Nunca volverás a ver a tu nieta. Usaron todas las cartas bajo la manga. ¿Y luego? Vasili Petrovich contuvo la respiración, pero la vida, como siempre, puso todo en su lugar.
La mujer miró pensativamente por la ventana. Mantuve mi posición. No cedí. Primero se enojaron. Luego se resignaron. Ahora vienen de visita, pero avísennos con antelación. Mi nieta ha crecido, viene a verme por voluntad propia. Yo la ayudé con la universidad, pero no fue gratis, acordamos que ella me ayudaría a cambio. Y lo hizo. Se levantó, abrió el armario y sacó una pequeña tarjeta de cartón. Toma. Es la tarjeta de mi sobrino, Alexei Pankratov. Notario en el centro del distrito. Buen profesional, me ayudó con los documentos y puedo ayudarte a ti también. Vasily Petrovich cogió la tarjeta y examinó las letras precisas. Alexei Igorevich Pankratov. Notario. No estoy seguro de poder manejarlo. Comenzó, pero fue interrumpido. Lo hará. Tiene que hacerlo, de lo contrario lo devorarán. No por malicia, es simplemente la naturaleza humana. Un dedo hoy, una mano mañana. Hablaron durante otra hora. Contó cómo poco a poco fue reconstruyendo su vida, su dignidad, sus límites. Qué difícil era, como el miedo casi la paralizaba, pero como cada día, todo se volvía más ligero. Ya diste el primer paso, compraste la casa, dijo al despedirse. Ahora dale el segundo, conviértete en su verdadero dueño. A la vuelta, Vasily Petrovich ya sabía qué hacer. Lo que por la mañana parecía imposible ahora adquirió contornos claros. En el bolsillo el móvil le calentaba la mano, el número del notario ya estaba guardado. El plan se trazó solo. En casa el caos habitual, objetos dispersos, voces fuertes, olor a comida que se prepara. Nadie notó su ausencia. Pasó junto a Denis, tumbado en su sillón favorito con una lata de cerveza, por Olecía, dando órdenes en la cocina con sus cacerolas, por los extraños niños rompiendo sus herramientas de jardín. «Papá, ¿a dónde vas?», Denis llamó mientras se dirigía hacia la puerta. «Aún necesitamos suministros. Y es más, resultó que la visita no duraría una semana, sino 2. No te importa, ¿verdad?». «No me importa», respondió serenamente Vasily Petrovich. «Pero hay condiciones». Algo en su tono hizo que Denis se enderezara. «¿Qué condiciones?». «Alojamiento, 6.000 rublos por día por persona. Comida, 1.000 rublos por día por persona. Gastos, 15.000 para el periodo total. Para 20 personas en 2 semanas». Hizo una pausa. «Más de 3 millones de rublos». El silencio que siguió fue el de una tumba. Olecía se quedó paralizada con el caparazón en la mano. Ira dejó de pintarse las uñas. Los niños guardaron silencio, sintiendo la tensión. «¿Estás bromeando?». Denis se atragantó. «No. Estas son tarifas estándar. Puedes consultarlas en línea». «Pero somos tu familia», protestó el hijo. «¿Qué es eso del dinero entre parientes?». «Exactamente», coincidió Vasily Petrovich. «Así que cuando me piden dinero prestado, me quitan la pensión o me exigen que pague sus cuentas, no puedo negarme, ¿verdad?». Denis palideció, abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Finalmente escupió: «Está bien, pagaremos. Pero esas cantidades no. Te daremos 30.000 por las 2 semanas, con todo incluido». Vasily Petrovich calculó mentalmente: 30.000 divididos por 20 personas en 14 días. Cuesta unos 100 rublos por día y por persona. Ni siquiera alcanza para almorzar en una cafetería, y mucho menos para desayunar y cenar. «Papá, no tenemos tanto dinero». Denis alzó la voz. «Yo tampoco», se encogió de hombros. «Por eso voy al abogado y al banco. Mientras tanto, piensa en mi propuesta». «¿A dónde crees que vas?». Denis saltó del sillón. «Al centro del distrito. Primero al notario. Necesito formalizar algunos papeles. Luego al banco para bloquear grandes retiros sin mi autorización». Y emergió por primera vez en años, no como un animal perseguido, sino como un hombre que había recuperado el control de su vida. El autobús que iba al centro del distrito avanzaba lentamente y se detenía en cada pueblo. Vasily Petrovich miraba por la ventana los campos, los bosques y las casas rurales que pasaban, reflexionando sobre los caprichos del destino. Tuvo que perder casi todo para aprender finalmente a valorarse a sí mismo.
Alexei Igorevich Pankratov era un joven de mirada atenta y gestos firmes. Escuchó la historia de Vasily Petrovich sin sorpresa, estaba claro que esos casos no le eran extraños. Lo que usted describe se llama violencia financiera, dijo, sacando una carpeta de documentos del cajón. Desafortunadamente es común contra las personas mayores. Y la edad no es excusa, murmuró Vasily Petrovich. ¿Qué debo hacer? Defiéndete, respondió categóricamente el notario. Jurídica y económicamente. Empezamos por los papeles. Pasaron 2 horas redactando documentos, notificaciones oficiales con listas de precios, acuerdos de indemnización por daños y perjuicios. Un poder notarial por incapacidad, que especifica que solo un tutor designado por el tribunal, y no parientes automáticos, podría administrar sus bienes. Luego Vasily Petrovich fue al banco, donde el gerente Vladimir Sergeyevich lo ayudó a asegurar sus cuentas. Ahora, cualquier retiro superior a 5.000 rublos requerirá confirmación a través del teléfono móvil, explicó. Más de 50.000, presencia personal con documento. Y nadie puede solicitar préstamos a su nombre sin su consentimiento. Gracias, dijo sinceramente Vasily Petrovich. No puedes imaginar cuánto significa esto para mí. El director sonrió. Me imagino. Mi abuela pasó por esto. Pero ella ganó. Tú también lo harás. En el camino de regreso sintió una extraña ligereza, como si le hubieran quitado un peso de años de encima. En mano, la carpeta con los documentos, en tu bolsillo, tu celular con las nuevas protecciones, en la mente, las palabras de Tamara Arkadievna, hay que arreglárselas. Y lo hizo. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo de regresar a su propia casa. El autobús se balanceaba suavemente en las curvas, llevándolo de regreso al centro del distrito, un pueblo de edificios soviéticos de 5 pisos, asfalto agrietado y pocas señales de tiendas modernas. A través de la ventana entraba el olor de los tilos en flor y de los gases de escape, una extraña mezcla de decadencia y vida, tan similar a su propia existencia. Agarró con más fuerza el asa del viejo maletín de cuero, un regalo de Lyudmila por sus 30 años de matrimonio. Un objeto desgastado, que había conocido tiempos mejores, ahora guardaba los documentos de la casa como una caja fuerte. Mientras la apretaba contra su pecho, Vasily Petrovich se sentía como un escudero que se prepara para la batalla decisiva. El despacho de Alexander Mikhailovich Volkov estaba en un edificio bajo de 2 plantas, antiguo cuartel general del Soviet regional. Mientras subía la amplia escalera de piedra, mi corazón latía salvajemente, con miedo, con ansiedad, con una determinación nacida de la desesperación. De repente recordó cómo 50 años atrás, también su corazón se había acelerado cuando besó a Lyudmila por primera vez, bajo aquellos mismos tilos, entonces jóvenes como ellos. El cartel de la puerta decía, A.M. Volkov, asesoramiento jurídico. Vasily Petrovich respiró hondo y llamó a la puerta. Entre. Repitió una voz profunda y tranquila. Alexander Mikhailovich resultó ser un hombre de mediana edad, de complexión robusta, con hilos plateados en el cabello oscuro y ojos atentos y ligeramente cansados. A Vasily le ocurrió algo extraño, era como si se viera 15 años más joven, pero con más confianza. Esta, tal vez, hubiera sido su vida si hubiera elegido otro camino, otra profesión. Zdravstvuyte, saludó el abogado levantándose y extendiendo la mano. ¿Le puedo ayudar en algo? Me lo envió Tamara Arkadievna. Vasily sintió que se le secaba la garganta. Ella dijo que podrías ayudarme. Con mi situación. Siéntate, dijo Alexander Mikhailovich, señalando un desgastado sillón de cuero. Cuéntame qué está pasando. Y Vasily dijo. Primero vacilante, tragándose las palabras como si fueran piedras. Luego con una claridad que lo sorprendió, como si se hubiera roto un dique. Habló de la muerte de Lyudmila, de cómo, poco a poco, lo convirtieron en un cajero automático humano. De la desesperación que lo llevó a comprar la casa como último refugio, de la invasión de familiares, de las exigencias, de las humillaciones, de la ocupación de las habitaciones, del encierro en su propia habitación. De la escasa comida que le dejaron, del desamparo y la vergüenza que lo paralizaban, el miedo a quedarse solo si se atrevía a resistir. Alexander Mikhailovich escuchaba en silencio, anotando algunos puntos en un cuaderno de tapas negras. A veces asentía, otros frunció el ceño. Cuando Vasily terminó, el abogado se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo de papel y dijo lentamente.
Vasily Petrovich, lo que ocurre en tu casa tiene un nombre: coerción financiera. En varios países esto ya se reconoce como una forma de violencia doméstica. Hizo una pausa, como sopesando cada palabra. Y créanme, la edad de la víctima no justifica nada. Al contrario, hace que la situación sea aún más repugnante. Las palabras sonaron como un diagnóstico, terrible, pero extrañamente liberador. Ahora su sufrimiento tenía un nombre. No se estaba volviendo loco de desesperación, fue víctima de abusos sistemáticos. ¿Así que lo qué? Preguntó Vasily sintiendo que le temblaban las manos. ¿Qué puedo hacer? Defiéndete, respondió el abogado con firmeza. Dentro de la ley y con determinación. Aclaremos algunos puntos. Alexander Mikhailovich se levantó y empezó a caminar por la oficina, marcando con los dedos mientras hablaba. Primero, tu casa, tu propiedad. Tienes todos los documentos para demostrarlo, ¿verdad? Vasily asintió. Esto significa que solo tú decides quién vive allí. Pero son parientes, intentó objetar Vasily. Los lazos de sangre no anulan el derecho a la propiedad, afirmó el abogado. Ni siquiera los familiares más cercanos tienen derecho automático a vivir en tu casa sin tu permiso. Si les dejaste entrar, fue por buena voluntad. Si ahora les exiges que se vayan, están obligados a obedecer. Algo se agitó dentro de Vasily, una chispa de esperanza, aguda y viva. Segundo, prosiguió el abogado, nadie tiene derecho a dictar las normas en tu casa, ocupar tu habitación, disponer de tus pertenencias o exigir que las atiendas. Este es tu territorio, tus reglas. Si se niegan a aceptar, actuaremos con la policía. Volvió a sentarse y miró fijamente a Vasily. Pero comenzaremos por la vía pacífica, una notificación oficial. Las siguientes 2 horas se dedicaron a preparar los documentos. Alexander Mikhailovich tecleaba en el ordenador mientras Vasily observaba, línea tras línea, cómo su nueva vida tomaba forma en el papel. La vida de un hombre que recuperó su dignidad. Alojamiento, 6.000 rublos por persona y día, dictó el abogado. Es el promedio del mercado en la región. Comida, 1.000 rublos por día por persona. Gastos de servicios públicos, 15.000 rublos por el periodo total de estancia. Vasily calculó mentalmente, para 20 personas en 2 semanas, son más de 3 millones. Exacto, confirmó el abogado. Por supuesto que no pagarán, pero esto les obligará a elegir, irse o admitir que están abusando de su generosidad. ¿Y si Denis dice que estoy senil? Vasily expresó su mayor temor. Que he perdido la cabeza, que no puedo controlar mis acciones. Alexander Mikhailovich sonrió casi imperceptiblemente. Por eso vamos a preparar otro documento, un certificado médico de salud mental. Lo derivaré a un colega que confirmará su plena capacidad. Esto lo protegerá de cualquier intento de declararlo incompetente. ¿Es esto posible? Vasily no lo podía creer. Lamentablemente sí, el abogado bajó la voz. He visto casos en los que familiares intentaron, a través de la justicia, apoderarse del patrimonio de personas mayores, alegando que ya no podían tomar decisiones. Pero estaremos un paso por delante. Cuando todos los papeles estuvieron listos, Alexander Mikhailovich le entregó a Vasily una carpeta marrón. Ahora sobre tus recursos económicos. Debes ir al banco y establecer límites para retirar grandes cantidades sin tu presencia. También debería alertarlos sobre posibles intentos de coerción. Le pasó una carta. Eso explicará la situación. Vasily recibió los documentos y sintió una extraña fuerza recorrer su cuerpo. No fue la audacia de la juventud, sino la serenidad de quien conoce sus derechos y está dispuesto a luchar por ellos. Gracias, dijo levantándose. ¿Cuánto debo? Tamara Arkadyevna, sonrió el abogado, mi tía me enseñó muchas cosas. Incluyendo ayudar a los necesitados. No puedo aceptar esto gratis, insistió Vasily. Bueno, asintió Alexander Mikhailovich. Así que estas son mis condiciones. Cuando resuelvas tu situación, ayuda a otra persona que hoy esté en la misma necesidad que tú. Se dieron la mano con firmeza, como hombres que sellan un pacto. Y Vasily comprendió de repente que allí no solo había obtenido asistencia jurídica, sino algo más profundo, comprensión, respeto y tal vez incluso amistad. De la oficina fue directo al banco.
La empleada, que vestía una blusa impecable, al principio lo miró con recelo, pero después de leer la carta de Alexandr Mikhailovich llamó al gerente. Vladimir Sergeyevich, un hombre corpulento y de mirada atenta, escuchó a Vasily y asintió con decisión. Protegeremos sus cuentas. Cualquier retiro superior a 5.000 rublos requerirá confirmación a través de su teléfono celular. Transacciones más grandes, solo con su presencia y documento. Y nada de préstamos sin un poder notarial. ¿Es eso posible?, preguntó Vasily con incredulidad. No solo es posible, sino necesario, respondió el gerente con firmeza. Desafortunadamente nos enfrentamos a casos como este con frecuencia. No eres el primero y me temo que no serás el último. Cuando se resolvieron todas las formalidades, Vasily salió del banco, parpadeando bajo el sol primaveral. Por primera vez en meses no se sintió una víctima, sino un hombre con derechos, con dignidad, con una voz que sería escuchada. El autobús que lo llevó de regreso al pueblo parecía un carruaje triunfal. Entre sus dedos agarraba la carpeta con los documentos, su escudo y su espada para la próxima batalla. Miró por la ventana los campos y bosques que pasaban y pensó que a sus 67 años, por fin se había convertido en un verdadero adulto. En casa lo recibió el caos habitual. Música alta, olor a carne frita comprada con tu dinero, risas, brindis. Nadie notó su llegada, los invitados estaban demasiado ocupados con la fiesta. Vasily fue a lo que una vez había sido su habitación, o mejor dicho, al rincón donde ahora. Se dirigió a la esquina del balcón que ahora le servía de refugio y colocó con cuidado la carpeta debajo de la almohada. Mañana comenzaría su revuelta, la revuelta de un hombre de 67 años que finalmente había comprendido que su vida le pertenecía solo a él. Se sentó en el borde de la cama improvisada y miró la fotografía de Lyudmila, la única que había logrado ocultarle a Denis después del funeral. Mañana, Liuda, susurró Vasily Petrovich. Mañana haré lo que debería haber hecho hace mucho tiempo y ustedes estarán orgullosos de mí. Esa noche durmió sin pesadillas, sin despertarse sobresaltado. Por primera vez en meses, no se vio acosado por ansiedades ni miedos. Mientras dormía, Lyudmila se sentaba a su lado y le acariciaba el pelo, como hacía en su juventud, cuando regresaba del trabajo agotado y agotado. Lo lograrás, Vasia, dijo en el sueño. Siempre fue más fuerte de lo que imaginaba. Y Vasily Petrovich sabía que ella tenía razón. La mañana amaneció clara y cristalina. Se despertó con los primeros rayos del sol, una vieja costumbre de quienes pasaban la vida trabajando antes del amanecer. Permaneció acostado en la estrecha cama, escuchando la respiración de la casa, ronquidos, suspiros, llantos de niños, la vida de otros que habían invadido su espacio. Pero hoy todo cambiaría. Se levantó en silencio, se lavó la cara y sacó de debajo de la almohada la carpeta con los documentos. El papel se sentía cálido, vivo, como si palpitara con la sangre de su renacida dignidad. Hoy ya no sería una víctima. Hoy sería un guerrero defendiendo su territorio. A las 9 la casa empezó a despertar. Cocinando en la cocina, niños corriendo por los pasillos, voces soñolientas de adultos. Vasily Petrovich esperó el momento en que la mayoría de los invitados se reunieron para desayunar y entraron en la habitación. Buenos días, dijo alto y claro. Pido que todos se reúnan en la sala en 15 minutos. Necesitamos hablar. Había algo en su tono, ni suplicante ni vacilante, sino afirmativo, que hizo que las cabezas se alzaran. Denis frunció el ceño sorprendido. Papá, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? Dentro de 15 minutos en el salón, repitió Vasily Petrovich y se fue sin esperar respuesta. Los siguientes 15 minutos se prolongaron como una eternidad. Sentado en el sillón, hojeó los documentos, repitiendo mentalmente las palabras que diría. Un extraño sentimiento hervía dentro de él, no ira, no resentimiento, sino una resolución casi solemne, como la de alguien finalmente dispuesto a corregir una antigua injusticia. Poco a poco el salón se llenó. Entraron con curiosidad, sospecha, algunos con irritación por haber interrumpido su café. Vasily Petrovich observó esas emociones como un médico analiza los síntomas, con distanciamiento, sin involucrarse. Cuando todos estuvieron presentes, se levantó de la silla y enderezó los hombros. Curiosamente, no había miedo. Solo la tranquila certeza de quien, después de una larga amnesia, finalmente recuerda su propio nombre.
Os he reunido para anunciar un cambio en las normas de convivencia en esta casa, empezó con voz firme y tranquila. A partir de hoy, cada persona que resida aquí deberá pagar su estancia según las siguientes tarifas. Desdobló el documento y empezó a leer: alojamiento, 6.000 rublos por día y por persona. Comida, 1.000 rublos por día y por persona. Gastos de servicios públicos, 15.000 rublos durante todo el periodo. Para 20 personas durante 2 semanas, la cantidad asciende a 340.000 rublos. Un silencio ensordecedor se apoderó del ambiente. Todos se quedaron paralizados, como si no pudieran creer lo que escucharon. Denis fue el primero en reaccionar. «Papá, ¿estás bromeando?» Su voz sonaba genuinamente incrédula. «¿Qué dinero? Somos tu familia». Vasili Petrovich miró atentamente a su hijo con calma, como si lo viera por primera vez. «Precisamente, Denis. Familia. La familia no es solo derechos, sino también deberes. Es respeto mutuo. Es comprensión de los límites». Dudó un segundo buscando las palabras: es amor, no explotación. «Te has vuelto loco». Denis se levantó de un salto con la cara roja. «¿Nos estás echando?» No, respondió tranquilamente Vasili Petrovich. «Propongo una relación honesta. Pague por los servicios o busque en otra parte». «Padre», la voz de Denis adquirió un tono lloroso, «no podemos permitirnos esto. Tú conoces nuestra situación». «Lo sé», asintió Vasili Petrovich. «Y conoces la mía. Sabes que los 18.000 rublos que gasté en comida para ti representan más de la mitad de mi jubilación. ¿Qué tan malo es comprar mis medicinas? ¿Que esta casa que compré es todo lo que he acumulado en 40 años de trabajo?» Denis abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. El tío Piotr, un hombre corpulento y con la cara colorada, interrumpió: «¿Cómo es que no te avergüenzas, Vasili Petrovich? Después de todo lo que hemos hecho por ti». Vasili Petrovich se volvió hacia él. «¿Y qué hiciste exactamente?» «Lo recuerdo». «Oh sí, viniste a hacerme compañía, ¿no? De lo contrario estaría aquí solo, aullando como un lobo». «No pedí compañía», dijo en voz baja. «Compré esta casa para finalmente tener paz. Y no tengo intención de convertirme en lobo. Tengo vecinos con quienes hablar, libros que leer, un jardín que cultivar. No tengo miedo a la soledad. Tengo miedo de perderme». Olesia, que hasta entonces había permanecido en silencio, rompió a llorar. «Vasili Petrovich», sollozó, «¿es el dinero más importante que la familia? ¿Tan insensible eres?» Miró el rostro lloroso de su nuera, hermoso, pero contorsionado por la furia y la ofensa, y de pronto vio en él el reflejo de su propio hijo, la misma exigencia, la misma certeza de tener derecho a recibir sin dar nada a cambio. «Si la familia es más importante que el dinero», preguntó en voz baja, «¿por qué me lo exiges?» La simple pregunta flotaba en el aire como el tañido de una campana. Olesia guardó silencio, limitándose a sollozar y lanzar miradas furiosas a su marido. «Tú eres solo un viejo egoísta», gritó finalmente Denis. «No necesitas a nadie, solo esta estúpida casa tuya y esta paz». Vasili Petrovich permaneció en silencio observando a su hijo. Un extraño peso se expandió en su pecho. No resultó herido, no. Fue aceptación. La aceptación de que el vínculo que creía indestructible hacía tiempo que se había convertido en cadenas que lo ataban a los deseos de otras personas. «No necesito», dijo finalmente. «No necesito a los que me ven solo como una billetera, a los que llegan sin preguntar, ocupan mi habitación, comen mi comida y aún tienen la audacia de exigir gratitud». «Bueno», escupió Denis. «Está bien, vámonos ahora». «Prepárense todos», gritó a los demás. Siguió el caos. La gente corría por la casa, recogiendo pertenencias. Los niños lloraron, algunos maldijeron, otros culparon a Denis. «Es tu padre. Deberías haberlo preparado». Alguien susurró maldiciones contra Vasili Petrovich. Permaneció sentado en el sillón, observando el alboroto con una calma distante, como si estuviera viendo una película sobre la vida de extraños. Los preparativos duraron poco más de una hora. Se cargaron maletas, se cerraron puertas y se oyeron gritos. Finalmente todos estaban listos para partir.
Denis, que ya estaba al volante, bajó la ventanilla y dijo: «No esperes ayuda en la vejez». Vasili Petrovich se acercó al coche y se inclinó hacia la ventanilla. «No espero ayuda de aquellos que solo me ven como una billetera. Pero sepan, mi puerta siempre estará abierta para un niño que viene como un hijo, no como un consumidor». Denis resopló y puso en marcha el motor. Los coches se fueron uno tras otro, levantando nubes de polvo sobre el camino de tierra. Vasili Petrovich permaneció en el porche observando cómo se alejaba la procesión de coches. Una extraña sensación lo invadió, amargura mezclada con alivio, dolor entrelazado con libertad. Cuando el último vehículo desapareció en la curva, lentamente se dejó caer sobre los escalones. Por primera vez en muchos días se instaló un verdadero silencio, profundo, sanador, casi sagrado. Solo el viento susurraba entre las hojas del manzano y a lo lejos, los cucos anunciaban su monótona presencia. «Ya está, Liuda», murmuró Vasili, mirando al cielo. «Ahí». 6 meses pasaron volando como un solo día. Ahora estaba parado en medio de su jardín, admirando la primera nieve que cubría las camas como una manta esponjosa. Mucho había cambiado en ese tiempo. El jardín se había transformado. Arriates bien cuidados de tomates y pepinos se alineaban a un lado del muro, una hilera de frambuesos crecían a lo largo de la cerca y 3 manzanos jóvenes, plantados con la guía de Tamara Arkadyevna, ya daban frutos prometedores. Debajo del viejo manzano, como siempre había soñado, se encontraba un pequeño pero acogedor mirador con barandillas talladas y bancos de madera. La casa también había cobrado una nueva vida. Vasili pintó las paredes, cambió el piso del balcón e instaló una estufa nueva. Con la ayuda de su vecino Nikolai Stepanovich logró llevar agua corriente a la cocina. Con cada clavo clavado, cada tabla ajustada, la casa se volvió más tuya, un reflejo de tus gustos, de tus necesidades, de tu esencia. Pero la mayor transformación había ocurrido dentro de él mismo. Del hombre encorvado y asustado que una vez se miraba en el espejo, había surgido ahora un hombre erguido, de paso firme y mirada vivaz. El pelo blanco y las arrugas permanecieron, por supuesto, pero los ojos brillaron con una nueva luz, la que solo aparece en aquellos que finalmente se han encontrado a sí mismos. Denis llamó 2 veces ese semestre. El primero, anunciar que él y Olesia se divorciaban. El segundo, insinuar, a medias palabras, que las cosas estaban difíciles. En ambas ocasiones, Vasili escuchó atentamente a su hijo, pero respondió con un claro no, sin excusas ni justificaciones. Este no breve, preciso, contundente se había convertido en su escudo, su frontera, la zona cero de una nueva existencia. Entonces la vida se llenó de caras nuevas. Tamara Arkadyevna le había presentado a una comunidad local, jubilados como el que habían abandonado el ruido de la ciudad por la tranquilidad del campo en busca de sentido. Se reunían por las tardes, a veces en casa de una persona, a veces en casa de otra, tomando té, discutiendo libros, intercambiando semillas y plántulas, ayudándose mutuamente con reparaciones y mejoras. El mes pasado apareció una pariente lejana, María, hija de un primo segundo, cuya existencia Vasili casi había olvidado. La joven haría el examen de ingreso a pedagogía, pero le faltaba dinero para alquilar el alojamiento. Se ofreció a acogerla sin coste alguno con una condición: que ayudara en el jardín y se dedicara a sus estudios. María aceptó con entusiasmo. Ahora en la casa resonaban una voz joven, música y risas, no las que agotaban la energía, sino las que la renovaban. Ese fue un día especial, su cumpleaños número 68. Vasili había preparado la mesa en el mirador. A pesar de la nevada inicial, el día fue sorprendentemente templado. Llegaron los vecinos, llegó Alexandr Mikhailovich con su mujer. María salió corriendo de la universidad acompañada de un compañero de clase. Bebieron Glintwein, comieron el pastel que Tamara Arkadyevna había horneado, rieron y compartieron historias. Cuando los últimos invitados se despidieron, Vasili se quedó solo en el mirador. El crepúsculo envolvió el jardín, transformando los contornos familiares en siluetas misteriosas. Observó los últimos rayos del sol que doraban las copas de los árboles y reflexionó sobre la vida, entonces y ahora. «Sabes, Liuda», dijo suavemente como si hablara a una presencia invisible, «a mis 67 años, entendí una simple verdad: estar solo no es lo mismo que estar solo». Se había sentido solo cuando estaba rodeado de quienes lo veían como un cajero automático. Ahora estaba rodeado de quienes lo veían como persona. Y eso, eso era verdadera riqueza.
El viento mecía suavemente las ramas del manzano, como si estuviera de acuerdo. Vasili sonrió y cerró los ojos, absorbiendo ese momento con todo su ser. Delante le esperaba el invierno con su nieve, su frío, sus largas noches. Luego vendría la primavera, el verano, una nueva cosecha, nuevos encuentros. La vida vendría. Su vida, que finalmente había rescatado para sí mismo.